Pues yo creo que sobre todo IDEO ha evolucionado mucho desde sus principios, que eran sobre todo basados en el diseño industrial casi de productos. Son los que inventaron, digamos, el ratón, por ejemplo, de los ordenadores. O sea que llevan mucho tiempo aquí. Y ha evolucionado mucho porque ahora lo que ven es que se puede aportar valor o se debe aportar valor en toda la cadena de valor. Es decir, desde lo que es la adquisición de materias primas hasta lo que es la implantación o la entrega al cliente o la experiencia de usuario del cliente. Entonces, IDEO siempre ha tenido un punto de vista muy humanista de todo. De hecho, son los que inventaron el Human-Centric Design, el diseño centrado en el usuario. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que no solo es necesario incorporar el Human-Centric Design en todo ese proceso empresarial, y es lo que estamos haciendo nosotros ahora mucho, sino que además lo que nos hemos dado cuenta es que hay problemas sistemáticos que son más a nivel de incluso de industrias, y es donde nos estamos enfocando más nosotros más ahora, que es intentar generar un punto de vista desde el punto de vista humano y responsable para intentar atacar esos problemas a nivel sistemático, más de industria, como te decía. Es decir, yo creo que al final todo eso surge en que el diseño humano y el Human-Centric Design tiene que formar parte no solo desde la parte más de experiencia de usuario, sino sobre todo más en la parte estratégica. Nosotros como empresa hemos evolucionado a eso y es donde yo creo que muchas empresas que se dedican al tema de innovación cada vez están metidos más en temas estratégicos, es decir, el diseño humanista desde la parte más estratégica de la empresa. Así que yo creo que son los grandes cambios que vamos a ver en los próximos tiempos, ¿no? Nosotros también, como una de las cosas interesantes que nosotros hacemos es esa parte de estrategia y la definición de la estrategia. Muchas veces cuando tú hablas de estrategia, hablas a 5 o 6 años. Es muy difícil saber, y más ahora, viendo las circunstancias, qué es lo que va a pasar dentro de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, parte de ese diseño humanista consiste en intentar entender cuáles son las necesidades del usuario hoy y cómo van a evolucionar con el tiempo, viendo tendencias, paralelismos, digamos, con otras industrias, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso la historia, intentando entender un poco qué ha pasado en la historia y cuáles son los patrones que se repiten, ¿no? Entonces, a la hora de generar tú lo que haces es generas posibilidades. Intentas definir, ok, estas son las 4 o 5 escenarios que yo veo plausibles en base a todo lo que estoy observando. Las necesidades, la evolución de las necesidades de las personas, las necesidades del planeta y las necesidades de la industria, por ejemplo. Y luego tú lo que haces es que en esa parte que nosotros hablamos siempre mucho del prototipado, del testado, es el intentar validar cuáles de esas posibilidades tienen más capacidad o van a tener más posibilidades de pasar, realmente, ¿no? Por eso, en el fondo es más que certidumbre, nosotros no hablamos de certidumbre, hablamos de confianza. ¿Cómo generamos la confianza dentro de la compañía para apostar por una de esas posibilidades? Y eso se hace mediante el testeo. Nosotros hacemos una pregunta muy sencilla, que es what would have to be true en inglés, o qué es lo que tendría que pasar para que cada una de estas posibilidades fuese cierta. Y hay cosas que están dentro del control de la empresa, por ejemplo, oye, necesitamos tener ciertas capacidades que ahora mismo no tenemos. Por ejemplo, tenemos que tener la capacidad de desarrollo de software, por ejemplo, que ahora no tenemos, pero como para prepararnos para ese futuro debemos tener. Y luego hablamos también de otras cosas, que es a nivel de industria, ¿qué tiene que pasar? What would have to be true para que esto suceda dentro de la industria? Y entonces, lo que hacemos es, hacemos pruebas, hacemos prototipos, generamos prototipos y los validamos con usuarios y lo validamos con la industria o validamos simplemente con investigación. E intentamos generar cierta certeza sobre cuáles son la probabilidad de que realmente eso se dé. Entonces tú lo que haces es que al final vas filtrando de todas las posibilidades, aquellas que tienen más incógnitas y no tienes tanta certeza, las descartas y utilizas, vamos, ese conocimiento que vas teniendo sobre la industria, los clientes, el consumidor y las tendencias para enfocarte en una de esas posibilidades en las que más confías. Y tu estrategia final es esa posibilidad, centras todos tus esfuerzos en conseguir tener una ventaja competitiva en ese contexto, en esa posibilidad.
El Human-Centric Design, en general, el origen del Human-Centric Design es sobre todo a la hora de, antiguamente, cuando se diseñaba un producto y se diseñaba desde el punto de vista del ingeniero, de lo que él pensaba que era lo mejor, digamos, o del que generaba ese producto o servicio, sin tener en cuenta muchas veces al consumidor. Luego, curiosamente, el dueño de la opinión del consumidor era el departamento de marketing, que realmente lo que hacía era, de Mad Men y vemos estas series, lo que hacía era luego pintarlo de una manera que fuese atractivo para el usuario, pero el producto en sí ya existía. Human Centric Design lo que hace es, ese conocimiento de usuario no lo hace solo para vender, sino lo hace para generar o crear un producto, un servicio que realmente es relevante o aporta valor al usuario desde su origen, desde su concepción. Entonces, lo que se hace simplemente es, tú sales a hablar, y no es tanto por, también hay investigación de tipo cuantitativa, pero sobre todo es etnografía, y sales a hablar con los futuros usuarios, con los consumidores, sales a observar, entiendes un poco, quieres ver no tanto lo que dicen, sino lo que hacen. Entonces, el Human Centric Design es en generar en encontrar esos patrones, entender esas necesidades en base a la observación y a la etnografía, y luego generar prototipos, testearlos y validarlos con usuario desde muy temprano e ir iterando esa idea. Y eso es el Human Centric Design, es a entender esas necesidades, generar unos insights, unas observaciones, crear prototipos lo más pronto posible y ponerlo una vez más en manos de los clientes, en manos de los consumidores, para que realmente te den tu feedback sobre un concepto existente. Y tú vas evolucionando ese diseño en base una vez más al feedback que está recibiendo el usuario. Eso es puramente humano. Al final lo que haces es consigues realmente aportar valor, no tanto desde un punto de vista de empresa, sino desde el punto de vista del humano. Y yo creo que al final eso es un poco la idea del Human Centered Design. Y dentro del contexto del marketing responsable, si digo la verdad, lo que aporta el Human Centered Design es que no es hacer promesas vacías. Un marketing responsable muchas veces se entiende mal, porque se entiende más desde, oye, del punto de vista del planeta, pues vamos a intentar hacer una campañita para decir que ayudamos a ciertas cosas relacionadas con la ecología o lo que sea. Pero intrínsecamente no forma parte del producto o del servicio. Lo que ayuda al Human Centered Design es, efectivamente, a que sea una parte crítica o clave del valor que aporta el producto o el servicio. No es algo que se piensa a posteriori, sino que ya desde su principio forma parte de ese producto o servicio. Por lo tanto, luego es no solo mucho más fácil hacer marketing responsable, sino que es mucho más natural, porque ya está concebido de esa manera, ¿no? Pues dentro del concepto, hablaba antes, te comentaba antes lo de cómo IDEO también está cada vez más intentando generar, digamos, una cultura de diseño humanista a nivel más de sistemas. Es decir, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿Eso qué significa? Pues nosotros, por ejemplo, estamos intentando hacer muchos o más proyectos cross-industry. Es decir, si hemos identificado un problema que hay en una industria completa, en uno de los casos particulares, por ejemplo, es en la industria de la moda, y todo lo relacionado con la circularidad y realmente el aprovechar las materias primas de una manera más eficiente, etc. Entonces, eso es un problema a nivel de industria y estamos trabajando con varias empresas para intentar solventar eso. Y eso lo hacemos realmente algo que parece muy antinatural, porque muchas veces son competidores. Pero lo que intentamos es, desde un punto de vista, desde un tercero que llega y les pone de acuerdo para, señores, tenemos este problema, el nivel de desperdicio que hay en esta industria es tremendo, ¿cómo podemos juntos resolverlo? Eso es algo que cada vez más, nosotros por nuestra manera de entenderlo, que eso es fundamental, y por el impacto que queremos tener a nivel mundial, estamos cada vez centrándonos más en eso. Y yo creo que eso es una economía humanista, porque utilizamos, a la hora de abordar estos problemas sistemáticos, utilizamos el Human-Centric Design y cada vez más el Planet-Centric Design. Y entonces, al final, yo, como entiendo una economía humanista, es
el abordar estos problemas más a nivel sistemático, el intentar, el promover la colaboración incluso entre competidores para generar un impacto más a largo plazo para resolver problemas mucho más grandes. ¿Qué tipos de entidades? Yo creo que habría que hacerles esta pregunta, y luego te doy un nombre, pero yo creo que muchas veces la economía humanista, el resultado de una economía humanista es muy a largo plazo. Es decir, cuando tú hablas de cambios sistemáticos, de cambios de problemas de la industria, el resultado no lo recibes en 2 o 3 años, ni siquiera 4 o 5. Probablemente sea más a largo plazo. Y entonces, eso es un reto para compañías, por ejemplo, que cotizan en bolsa, que tienen que dar resultados a accionistas a corto plazo. Pero también es muy difícil para otro tipo de entidades, que son los gobiernos y el sector público, porque muchas veces obedecen a legislaturas de 4 años con objetivos bastante más a corto plazo. Por lo tanto, cuando es muy difícil o no suele verse realmente ni grandes empresas ni gobiernos que apuestan por esa economía humanista. Curiosamente, son las empresas, están viendo el valor las empresas, las que más están obedeciendo a esto frente a los gobiernos. Entonces, yo dentro, por ejemplo, yo tengo una amiga que está trabajando un poco en este concepto de la innovación dentro de los gobiernos y las políticas gubernamentales, Idoia Ortiz, de Artiñano, y ella trabaja, por ejemplo, con el IE y están intentando implementar un poco esta percepción de la economía humanista, sobre todo desde lo público. ¿Cómo puede el sector público realmente creer en esto y enfocarse con estrategias más a largo plazo sobre esto?